El conflicto israelí-palestino. ¿Cómo funciona el domo de hierro, el poderoso escudo antimisiles de Israel? Hoy lo conoceremos aquí a través del Ministerio Roca Eterna Internacional. Salmos 18:14 nos dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. La Biblia profetizaba en Salmos 18:14 que iban a venir saetas sobre Israel y que Dios las iba a dispersar. Hay muchos testimonios en Israel que, aparte del domo de hierro que defiende a Israel de los cohetes palestinos, también relatan que Dios con sus ángeles poderosos está defendiendo a Israel. Hay muchos videos que así lo testifican, pero como YouTube y Facebook están muy delicados con poner videos de otras personas, solamente pondré algunas imágenes en este canal. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Desde hace unos días, militares palestinos de Hamas han lanzado más de 1000 misiles sobre Israel, la mayoría en la ciudad de Tel Aviv y sus inmediaciones. Y las fuerzas israelíes han llevado a cabo bombardeos letales sobre Gaza, dejando en total decenas de muertos. Pero Israel cuenta con un poderoso escudo para protegerse de los cohetes lanzados por militantes de Hamas desde la franja de Gaza, el llamado domo de hierro. Según informó el ejército israelí, de los alrededores de 1050 misiles y morteros disparados, 850 fueron interceptados por este sistema antimisiles. ¿Cómo funciona el domo de hierro? También conocido como cúpula de hierro, este escudo forma parte de un amplio sistema de defensa aérea operativo en Israel. Su objetivo es proteger al país de misiles balísticos, misiles cruceros, cohetes y otras amenazas aéreas. Fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense System Limitada, una firma privada con vínculos muy cercanos a las Fuerzas Armadas israelíes que construyen sistemas de defensa aéreos, marítimos y terrestres. También contó con una financiación superior a los $200 millones por parte de Estados Unidos. Su fabricante asegura que es el sistema antimisil más desplegado en el mundo y que es efectivo en más de 90% de los casos. Las baterías están hechas de misiles interceptores, radares y sistemas de comando que analizan dónde pueden caer los cohetes enemigos. La tecnología del radar diferencia entre misiles que pueden llegar a zonas urbanas y los que fallan su blanco. El sistema decide entonces cuáles deben de ser interceptados. Estos interceptores se lanzan verticalmente desde unidades móviles o estáticas. Luego detonan los misiles en el aire. Este sistema antimisil hace que los cohetes lanzados contra Israel exploten en el aire. ¿Cómo? Primeramente, el sistema cúpula de hierro tiene un radar que detecta y rastrea los cohetes. Después de que son detectados y rastreados, hay un sistema de control que calcula el punto de impacto y seguidamente el lanzador de misiles dispara los misiles para interceptar los cohetes enemigos. El sistema domo de hierro ignora las amenazas si determina que caerán en zonas deshabitadas. Israel es un país con una gran tecnología porque Dios está con ellos. ¿Con qué objetivo se instaló el domo de hierro? El domo de hierro tiene sus raíces en el conflicto que enfrentó en 2006 a Israel con Hezbollah, el grupo islamista libanés. Hezbollah lanzó entonces miles de cohetes que ocasionaron la muerte de decenas de israelíes y dejaron grandes daños. Sin embargo, los esfuerzos israelíes por desarrollar un escudo antimisiles se remontan hace más de 3 décadas y están enmarcados en la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos.
La Biblia dice en el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Israel es protegido milagrosamente por el poder de Dios. Ha sido atacado toda su historia por muchos países, por muchos reinos, e Israel sigue de pie. ¿Por qué? Porque Jehová está con Israel. Este conflicto, tenemos que entenderlo prácticamente, es un conflicto que anuncia el fin de los tiempos. Dios no se duerme el que guarda Israel. Él está permanentemente guardando esta nación de los ataques del enemigo. ¿Y por qué Israel es guardado con tanta vehemencia por Dios? El Salmo 135:4 nos explica, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Entonces, Israel le pertenece a Dios, es el pueblo que Dios escogió desde el Antiguo Testamento para que fuera una nación santa para Él y para su gloria. Israel es un país que, a pesar de todas las guerras que ha tenido, ha salido victorioso y ha podido desarrollar una tecnología tremenda de guerra porque Dios está con Israel. Después de ser un desierto, toda esta nación ahora es un país bendecido, agrícola, poderoso y tecnológicamente avanzado. Tenemos nosotros que comprender que Israel es el centro del ataque del infierno, de los demonios. El ataque de los países árabes contra esta nación es una señal del odio de Satanás contra este pueblo. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios en Deuteronomio 28:7 promete a Israel que va a derrotar a sus enemigos y que por un camino saldrán contra ti, dice, y por 7 caminos huirán delante de ti. Esto me recuerda a la guerra de los 6 días contra tantas naciones árabes que Israel en 6 días derrotó sin la ayuda de nadie. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeado por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, el Yihad Islámica, Hezbollah, entre otros. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá en el final de los tiempos. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel podría indicar que el final está cerca. Pues sí, Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces Mateo 24 nos dice que esto que está pasando en Israel no es el fin, pero es cerca. No es el fin, pero son dolores de parto. No es que hoy se termina esto, no, porque viene los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Falta mucho todavía, pero lo que falta para que sucedan esas cosas son pocos días. El fin está cerca. La Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación y la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30:7 dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces la Biblia nos advierte que viene un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son parte de las profecías bíblicas que sucederán en la tribulación, en la gran tribulación, en el tiempo de los sellos. Pero también la iglesia cristiana, como el Israel espiritual de Dios, como el pueblo de Dios, también tendrá que sufrir la persecución del anticristo en este tiempo. La Biblia claramente dice en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mire bien, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué más podemos entender en esto, hermanos? Hermanos míos, Jerusalén está siendo atacada por muchos pueblos, no solamente por Hamás. Jerusalén ha sido atacada por muchas naciones durante toda su historia. Pero tenemos nosotros que comprender que todo esto es parte de las profecías bíblicas del fin de los tiempos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios entonces en este tiempo? Prepararse para la venida de Cristo. Mire lo que dice Daniel,
capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En este tiempo que viene se levantará Miguel fuertemente, porque viene, dice, para el pueblo de Israel tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice la Biblia en Daniel 12. Viene un tiempo terrible sobre el pueblo de Dios. Tanto Israel como el pueblo de Dios tendrán que sufrir la persecución y la ira de Satanás. Pero la ira de Dios que viene en la primer copa, desde la primer copa hasta la séptima copa, o sea, después de la séptima trompeta, viene la ira de Dios. Antes de la ira de Dios, seremos levantados para vivir eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Yo sé que mucha gente está dormida. Por eso dice el versículo 3 de Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Porque el pueblo de Dios está dormido. Muchos no entienden que estamos en el tiempo del fin y están viviendo una vida sin sentido, una vida sin santidad, una vida sin oración, una vida sin obediencia a la palabra. Y muchos creen que esto que está pasando es normal porque no conocen los tiempos. Los entendidos en los tiempos, los entendidos son los que van a resplandecer en este tiempo de tinieblas que viene para el mundo entero. Ya estamos viendo el control que van a tener muchas compañías sobre las comunicaciones en redes sociales. Viene un control cual no lo ha habido ni lo habrá jamás. Un control total. Va a ser difícil predicar la palabra a través de las redes sociales. Pero mientras podamos, seguiremos avisando al mundo que el fin se acerca, que nos preparemos. La iglesia debe velar y orar, como Jesús dijo, velad y orad. Es el tiempo de vigilar, es el tiempo de no estar dormido, es el tiempo de estar en el fuego del Espíritu Santo. Lastimosamente muchos, debido al sistema del mundo, están afanados en sus trabajos, afanados en sus negocios, afanados en su vida privada, afanados en el sistema del mundo, y lo que menos hacen es orar, ayunar, leer la Biblia, buscar a Dios. Pero le voy a decir una cosa, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El fin está cerca. Cristo viene por su pueblo. Viene el tiempo de angustia, un tiempo de crisis, cual no lo hubo ni lo habrá jamás, desde que hubo gente hasta entonces. Dios le bendiga. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica.